Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard, desde fundas tanto exteriores como interiores a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. A ver, que llegamos a 0. ¿Por qué no oigo nada? ¡Ay, copón, carajo! Me cago en todo, ¿por qué no oigo nada? From the Shire, that pleasant corner of the world in Ahora which sí. hobbits plied their well-ordered business of living, to the majesty of Gondor, recalling somewhat the might of Numenor ere it fell. You'll travel through paths even the bravest fear to tread, which leads Cavernos into Soul the depths reeditada of también, Mordor, hostia. where the shadows lie. A dying land. Estas tierras van a ser las tierras de mi cube, tío. Me las voy a pillar un montón de With this veces. said, A tener estas players tierras can en el become a cube. member of the Fellowship and battle valiantly for the fate of Middle-earth, or join the Dark Lord Sauron and spread his shadow across the land. The story of the Lord of the Rings is embodied in the free peoples of Middle-earth. Heroism can come from the most humble beginnings, and beginnings don't get much more humble than being a gardener in the Shire. Like many of the characters in Middle-earth, Samwise Gamgee's journey leads through moments of crisis. These are captured in the Showcase Ring Treatment cards. Las Showcase me parecen una barbaridad, tío. These cards delve deep into the narrative of the Lord of the Rings by portraying characters in the course of pivotal events in their lives. Hoy la verdad es que voy a traduciros poco porque tengo la garganta fatal, pero bueno. And is confronted with the scouring of the Shire, his home in flames. Sam was not intimidated by what the mirror showed him, and by the conclusion of his quest, he had become not just a humble gardener, but the most famous gardener in history. O sea, básicamente... That was Frodo's opinion. Básicamente, para que os hagáis una idea, está contando un poquito la narrativa. No, no tiene subs. En Twitch nunca hay subs. Si fuera en YouTube a lo mejor, pero en Twitch no. Merry Pippin, Mira. Macitos de protección. Atacar con criaturas legendarias. While Pippin contended with the madness of Denethor, steward of Minas Tirith. In Middle-earth, such moments are not reserved only for those of small stature. Even lords may be tested, as it was among humans in the Third Age. Lo de la Showcase es una pasada. Mira, el Aragorn de 4 colores, Boromir, Gimli, Legolas, Gandalf, están todos. Eowyn, Eomer. Some came through their trials triumphant, with great power and royalty. Hostia, si juegas hechizos de diferentes colores hace diferentes cosas, ¿eh? Con hechizos blancos token, con hechizos azules scry, con hechizos rojos daño y con hechizos verdes bufos. Cuidado, ¿eh? And in the crucial moment failed. Though even then they may have died well, achieving some good thing. Contrarresta hechizos si no se ha pagado maná para jugarlos. Ojito, son cartas buenas, Dwarves. Elves. Motivated by memory. Legolas gana contadores por hechizos que le hagan objetivo. And even wizards, subtle and quick to anger, who were troubled about. Puedes jugar hechizos legendarios y artefactos como si tuvieran flash, ojito, Las Showcase son una pasada, O sea, mirad esta de Gandalf. Aparte de que ya habíamos hablado de que Gandalf el blanco tenía que ser una carta blanca, pues sí, ha sido una carta blanca al final. Before the plot is actually begun, where Isildur cuts it from Sauron's hand and takes it for his own.
He is depicted here, still sporting his missing fingers. Sauron also faces his own trial. Sacrifica una criatura o artefacto legendario, si no, no le puedes hacer target, Ojito a esto, Enrolar orcos. Enrolar orcos. Olifant, Orphis Bowmasters. O sea, va a haber elefantes, apariciones también, ok, Nazguls. ¿Hay un montón de Nazguls distintos? Ah, no, son todos iguales, pero tienen distintas ilustraciones. ¡Qué guapo! Sorcerer, Ringwraith, Lord of Nazgul, a spear of terror in the hand of Sauron, the Witch King himself. As the War of the Ring unfolds between these two implacable El rey brujo, great commanders arise on both sides. The commanders in this set each come packaged with a deck geared to their particular abilities. First up, we have Eowyn, Shieldmaker. Eowyn, este es uno de los comandantes, de Commander, de los precons. Jeskai, este será el de los jinetes de Rohan, claro. Ahí está. Al principio de combate, si ha entrado un humano, pones 2/2/2 con prisa y arrollar, y si tienes 6 o más, robas. O sea, es que estoy escuchando desde aquí cómo roban el dinero, tío. Es que lo estoy escuchando desde aquí. Frodo Orzo. 1-3 vigilancia. Ojo, partner con Sam, Si has ganado 3 o más vidas, el anillo te tienta. Si te ha tentado 2 o más veces, robas. Son partner, vale, son partner. Y va con mecánicas de comida. Claro, mecánicas de comida Sam. Y si has ganado 3 vidas, Frodo. O sea que van sinergia, qué guapo. Sam provides food tokens to nourish Frodo, while Frodo's time as ring bearer grants him the advantage. Qué guapo. O sea, Frodo le va proponiendo la comida perdón, Sam le propone la comida a Frodo para que Frodo la use para robar cartas y tal, qué guapo. Ojo Galadriel, 4 de maná, 4-5, voluntad del consejo, se vota si ha entrado un elfo. O pones un contador +1/+1 o robas una carta, ¿no? Así he leído un poco más rápido, pero... Y este será Elrond, ¿no? ¡Buah, chaval! ¡Qué guapa está esta ilustración! Sauron, Señor de los Anillos. Cuando lo lanzas, enrolas 5 orcos, mueles 5 cartas y reanimas un bicho de cualquier cementerio. Ah, no, de tu cementerio, Guapísimo. Madre del amor hermoso, tío. ¿Qué sentido tiene que Galadriel sea Simic? Parece ser que los elfos van a ser Simic en toda la colección, porque ya se han visto varios en verde y en azul, sí. When it came time to allow people to play as hobbits, it seemed only right that they would incorporate food in some way. Samwise Gamgee, whose chief treasure is his cooking gear, can create. Qué guapos los tokens de comida también, tío. Qué guapos. ¡Oh! ¿Cómo se me está escapando el dinero de repente, tío? ¡Oy, oy, 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 oy! The advantage of Mordor is in its sheer number of servants. Esto es lo de enrolar zombies que teníamos antes. Ahora va a ser enrolar orcos, But of course, the most important piece of lore in the Lord of the Rings is the One Ring. This set introduces a completely new mechanic revolving around the temptations of the One Ring. Numerous cards across all types will say the ring tempts you. Madre mía, Pablo, lo que te has perdido, tío. No sé cuándo te has ido, pero lo que te has perdido. For example, if Frodo, adventurous hobbit, is your only creature on the field, he would become your ring bearer.
Bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Que salió ya la habilidad y la mecánica y tal. O sea, cada vez que el anillo te tienta, eliges un portador del anillo, cada vez puedes elegir uno distinto, no pasa nada, y vas consiguiendo habilidades extra en el anillo. Cuando ya tienes las 4 habilidades en el anillo, no pasa nada. Cuando ya tienes todas las habilidades, cada vez que te tienta el anillo, eliges un portador y ya está. Pero acumulas las habilidades para el resto de la partida. Entonces llega un punto que tu portador del anillo tiene esas 4 habilidades extra por tu emblema del anillo. Sauron el nigromante. Es una locura esta colección, ¿eh? Es una locura esta colección, tío. O sea, yo tengo mis dudas, o sea, sé que quiero hacer un 1 por de toda la colección. El problema es que tengo mis dudas de si hacerlo con Showcase o hacerlo con las normales. Porque las Showcase son una pasada, pero no sé si va a haber Showcase de todas las cartas o no. Solo es para Commander, no, se puede jugar en Modern, se puede jugar en Legacy, se puede jugar en histórico también. Qué guapo, tío, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. It was an exciting challenge and an exciting opportunity to bring these two properties together. Es que estoy flipando con el arte y con las ilustraciones, tío. Y alquimia también, sí, pero bueno. Que no va a haber ninguna buena para Modern. Eso lo dirás tú, Adri. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, quiero decir, hemos visto, ya, pero que hemos visto 15 cartas en total de la colección. La colección tiene más de 300, ¿eh? Hemos visto 15. Yo creo que... One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness bind them. We thought, what if we're so faithful we have one of the One Ring? Magic came to us with this one of one, the One Ring card. In my head, I was just thinking, yes, yeah, that makes sense. That tracks. That's obviously yes. We took the One Ring and we created Lo llevan ahí con guantes en plan. One version. This is the only copy of the One of One Ring that's ever going to exist. One person Esa carta, is tío. going to open it up out of an English collector booster. While it's not mechanically unique, we wanted to make it aesthetically unique. This is the only place you're going to see this version of the art. It has a foiled treatment that highlights the inscription. O sea, imagínate abrir eso en un sobre, tío. Sí, ya está todo impreso. Si sale dentro de un mes, claro que está todo impreso ya. As mysterious and desirable as the One Ring itself. If you ever see it, No, pero alguien que está empezando no va a comprarse sobres de coleccionista que son tan caros, no creo. It's like you're making someone become Sauron or Frodo. You are a ring bearer. Its fate is unknown. The ring will be found when it wants to be found. We wanted to go and find more connection to. O sea, el arte de la colección es. Ya está doblada por el foil. 7 for the dwarf lords in their halls of stone. 9 for mortal men doomed to die. In Lord of the Rings, this is a powerful artifact that someone can wield. And in the world of magic, Soul Ring was the best place for those rings of power to live. Sí, eso tiene sentido. O sea, básicamente han dicho que dentro del lore el anillo es importante y los anillos eran importantes y que el Soul Ring es como la forma más lógica de representar ese anillo en Magic, ¿no? Menos mal que te pueden salir anillos sin el número de serie, porque yo quiero uno de cada. Menos mal que te pueden salir. Doble Rainbow es un nuevo tipo de foil que han hecho, que lleva como doble efecto foil. Lleva un foil sobre el foil o algo así, es un poco locura, la verdad. Si te sale lo vendería, sí. Sí, probablemente la guardaría un tiempo, muy protegida, y luego la vendería. Emboldened in the pages of this story are moments that remain suspended in time. There are colorful moments filled with laughter and song and a glittering youthful bliss. Memories of a birthday party glow beneath the light. A mí me pasa igual, Jimmy. No es la primera vez que me pasa, pero me pasa. Magic orchestrated by a very old friend.
Y estas cartas que forman un paisaje también las voy a querer, tío. No sé todavía cómo, pero las voy a querer. El arte este de Marta Nael es una pasada, ¿eh? La verdad es que tenemos un lujazo de artista aquí en España. Bueno, obviamente, como si fuera la única, ¿sabes? O sea, hay muchos artistas súper potentes aquí en España, pero da gusto tener a alguien trabajando para Wizards haciendo estas cosas. Qué locura, ¿eh? Marta Nael estuvo firmando en el último evento en Barcelona, en el GP en Barcelona. Esta también es guapísima. Bathed in the light of the sun, fell under siege by legions of orcs and urukai. Screeching bats from the dark forest of Mirkwood littered the skies. Qué locura, tío. And in their wake drifted a pair of monsters maligned and grotesque. Pero estos serán showcase extra, ¿no? O sea, estos serán, no serán las cartas normales, será una carta showcase extra. His wretched armor encased a hollow body, and his helmet housed two glaring red eyes. Behind his flowing cape crept the shadow of the enemy, emerging from the crackling lightning surrounding Barad-dûr. Con un dibujo sacan 18 cartas, pero será mamón. Pero mira todos los detalles que tiene, ¿eh? Mira, Barad-dûr y Minas Tirith son dos de las cartas. Shadow of the Enemy, Witch King of Angmar. O sea, va formándolo con todo. Aragorn, Legolas, o sea, están todos ahí en el... Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Occupying the landscape along the middle row appear the first named characters involved in the skirmish. The Oliphants of the Haradrim trample upon the rushing riders of Rohan. The resounding horn of the horsemen echoes across the lands, evoking hope in the valiant heroes and fear in those clashing against them. The cavalry is led by Eomer, the third marshal of the Mark. Across from him stands his sister, Eowyn, who betrayed her king's orders to stay home and wait, and chose instead to fight. Fearless, she glares upon Gothmog. La forma de presentar la colección está siendo muy guapa, ¿eh? Who arrives at the Pelennor field surrounded by his own makeshift battalion. The siblings will crash upon his battered army, yet Eowyn's true target will be the Nazgul who glides above them. She will be the only one to defy the Lord of the Ringwraiths. The posing of these four characters implies that their fates on this battlefield are overlapping and intertwining. Behind Eowyn wave the cyan banners of the Swan Knights. These seafaring people are led by Prince Imrahil the Fair. His aid will prove invaluable, time and again in the defense of the besieged city. Battling at the forefront of the chaos are four members of the Fellowship. The Hobbit Meriadoc Brandybuck bravely wields his barrow blade against an onslaught of orcs. Frequently underestimated, Merry will prove his worth, fighting in tandem with Eowyn against the... Me estoy viniendo arriba y todo con la música, tal... El mes que viene, Troju. Bueno, ya este mes, el 22. His vengeful spirit burns with the memory of the dwarves lost in the mines of Moria, a tragedy he won't soon forget. By his side is Legolas, the master archer, who draws the long bow of the Galadrim. His arrows never stray from their mark, especially those flying in defense of an unlikely friend. Finally, at the very front and center of the composition, there stands Aragorn, the destined king of Gondor. In his hand burns Andúril, the flame of the west, the light of which anchors the entire painting, and offers a valorous symbol of hope to those fighting alongside him. Aragorn pushes back against a wave of horrific and merciless orcs, their gritty teeth angular and imposing like the blades they brandish. Opposing the horde are the knights of Dol Amroth, dressed in regal armor and endowed with sharpened spears. They arrive from the southern reaches of Gondor to defend its stronghold. On their own, these two cards portray, very simply, the two sides. Estas se pueden juntar solas y ya está.
This Qué guay. diptych can serve as a broad summation of the entire conflict. Nah, esta colección va a vender una locura, pero una locura. Estos también encajan entre ellas, qué guapo. And zooming out further, these two horizontal rows are a compositional mirror of one another. A minor conflict between two masses of armies on the left offsets the spotlight on the group of 4 major characters to its right. The grandiosity and scale of this painting Qué locura, reflects tío. the fateful event that was the Battle of the Pelennor Fields. The climax of Qué this locura, epic tío. tale stays suspended in time. Here, in the enclosed plain ¿Sabéis la única pega que le sacaría a esto? Es que los marcos donde va el texto y tal destacan demasiado, quizá. Y a la hora de hacer un frame y colgarlas todas juntas, como que los marcos se ven demasiado y quitan un poquito de protagonismo a la imagen. Pero... Have I opened a magic pack before? Is that an actual question you're asking me right now? This is my first ever booster pack. The Lord of the Rings and the greater Tolkien verse holds a very special place in my heart. I was at a bookstore with my father. He ended up getting me a copy of the trilogy. I do have a Lord of the Rings tattoo, yeah. This is Elvish, says tell them stories. Nothing like the smell of magic cards. Oh, there we go. Got a bombadil. Hey doll, merry doll, ring-a-dong-dillo. Oh, love that artwork. Gimli on a Magic the Gathering card. No living man am I. She's not a man, she's a woman. I've seen this a million times in my head reading the book. Yeah, I'm just blown away by the artwork. The flavor text at the bottom feels like it was ripped directly from the book. It is so perfect to see the two united. Characters that I love. Y yo no sé vosotros, pero yo estoy I get to emocionado, play Lord of the Rings on my magic cards. It feels like a match made in nerd heaven. Los 4 de Commander, no lo sé, no sé si tienen precio ya. Serán un poquito más caros que los normales, supongo. Pero no son como los de Commander Master, que son como 100 o así. Supongo que valdrán 40 y algo, 50 por ahí. All right, let's talk about this set. Let's have a look. It's tough to be Y Obis, te contesto cuando acabemos el stream de esto, ¿vale? ¿Qué? Que me acabo de dar cuenta de quién estaba en pantalla, tío. They really mean something to me. Oh, it's Pippin and Mary. Wait, this is awesome. Two very important friends. Anytime you get to see these characters realized in a new and fresh way is always really exciting. Ah, the One Ring. What is it that allows Frodo to withstand the power of the ring? He is just a hobbit that says, I'll take the ring. They were just pure of heart, which I think makes Frodo more capable and less susceptible. Nah, esta colección es una locura, tío. Well, I gave it back. Oh. Huh. Oh, here it is. Okay. En plan, sí, te lo devuelvo, te lo devuelvo. Indestructible. Wow. Is it? As a wise wizard once said, all we have to decide Gandalf, Friend is of the what to do with Shire, the time Frodo that is given. Baggins. This summer, join the fellowship. O sea que vamos a tener Collectors, Set y Draft. Vamos a tener los 3 tipos de sobres también. Play on Arena, June 20th. Mira, en presentaciones 16 al 22, Magic Arena al 20 y en las tiendas a partir del 23. There will be in-person events held at local game stores on July 7th to Le voy a dar tan fuerte a esto, pero tan fuerte. Pero tan fuerte. ¿Ya ha terminado? Pensaba que iba a durar hasta las 7 y pico esto. Ah, vale, porque ahora empieza en el Weekly MTG. ¿Jugarás Alquimia? No. En Magic Arena no me voy a gastar nada en el Señor de los Anillos. 0. O sea, voy a coleccionar todo en físico. Quiero hacerme con uno por de todo en físico para tenerlo como una colección cerrada. Pero en Magic Arena no me voy a gastar nada en el Señor de los Anillos porque no tiene sentido. Porque no tiene sentido. Porque no voy a jugar Alquimia con ellas. Entonces no le veo sentido. A lo mejor para alguna esta de hacer Brawl o algo así podemos hacer craftearme alguna legendaria y tal, pero heck of a show today because you just watched an amazing debut for The Lord of the Rings, Tales of Middle Earth, featuring some of our favorite characters and also some of our
great friends who came to help us celebrate The Lord of the Rings. And I have two great friends of mine to help me celebrate as well. We have Mike Turian and Ovidio here to talk about... ¿Por qué a Ovidio no le ha dicho el apellido? Porque no lo sabe pronunciar. Was on the art direction, senior art director, and Mike is the product architect, which means he does a little bit of everything, in the set. So we are going to preview a ver, nos vamos a quedar a ver esto. ¿Hay tráiler del set? No, que yo sepa no. Pero ¿para qué? Si han hecho un vídeo de 25 minutos de presentación, yo creo que con eso ya... Para histórico y Explorer. Para histórico sí, para Explorer no. Before we do that, we're going to show you this short little video that shows off one of the cards from that scene. Me encanta cuando te quedas esperando a que pongan el vídeo. Fangorn, Tree Shepherd. I always love seeing the art, and now I get to see Lord of the Rings art on Magic cards. They've clearly put a lot of love into this. ¿Y la carta? So that, of course, was Fangorn Tree Shepherd. Let's put the two versions of Fangorn up on... Qué guapo el showcase de la derecha. Eso es otro cuadro, Eso de la derecha es otro mosaico de cartas. 410, tree folk you control have vigilance. Whenever one or more tree folk you control... O sea, los pueblos arbóreos tienen vigilancia. Cuando uno o más pueblos arbóreos ataquen, añades el doble de maná verde y no pierdes el maná verde que no gastas. Ojito, está guapo esto. Está guapo esto, Sí, o sea, tiene toda la pinta de que van a hacer la batalla de Isengard con los Ents en frames. Eso está muy guapo. Since the beginning, since I started working on the set years ago, like, you just saw this natural connection between what the Lord of the Rings had to offer and what Magic the Gathering is, and you know, and how that expression is. Pues nada, habrá que hacerse un macito de pueblos arbóreos, ¿no? ¿O qué? Puede ser el mejor set a nivel coleccionismo. A mí me lo parece. A mí me lo parece. The ultimate fantasy game, and to me, this is just another great connection, right? We have tree folk, which have just been ever present in Magic. Nah, es que es una locura, el arte de las cartas, la colección en sí es una locura. ¿Sabéis lo que me pasa? Que pienso que si estas cartas no son demasiado jugadas en formatos como Modern y demás, o sea, si no hay ninguna carta que sea súper poderosa, las cartas en sí deberían de ser asequibles, porque esta colección se va a abrir un montón. O sea, no me imagino a nadie que diga, ah, no, yo paso de abrir sobres de esta colección, la verdad. La movida es esa. Si esta colección se abre tanto como debería y no hay ninguna carta como una Sheoldred o como un Ragavan o alguna cosa así que sea tan potente, debería ser asequible hacerse con una copia de todas las cartas. Pero a la vez es una colección que mucha gente va a querer coleccionar y que mucha gente va a querer comprarse las cartas. Sobre todo gente que a lo mejor no ha jugado nunca a Magic, pero colecciona cosas del Señor de los Anillos y a lo mejor deciden coleccionar esto también. Entonces la movida es ¿qué pasa con el precio luego de estas cartas? ¿Habrá cartas muy caras? ¿Habrá cartas no muy caras? No entiendes el texto del pueblo arbóreo. ¿Cuál es el que no entiendes? ¿Lo que hace o el de ambientación? El maná. Esta carta es como Omnath, el primer Omnath, el verde, que no perdías el maná verde cuando se terminaban los pasos. O como, por ejemplo, el dragón rojo este por 4, que cuando te agregas maná rojo no lo pierdes. Pues el efecto es el mismo. Lo que pasa es que cuando atacas con pueblos arbóreos, si atacas con un pueblo arbóreo, te agrega el doble de ese maná. Entonces te agrega 2 verdes. Si atacas con 6 pueblos arbóreos, te agrega 12 manás. Te agrega el doble de los pueblos arbóreos que ataquen. We have no budget. We can do anything we want. We can make it look however we want. So it's super exciting to see this takes place. And ¿habéis oído lo que ha dicho? Ha dicho, no teníamos budget, o sea, no teníamos presupuesto, no teníamos límite. Nos dijeron, haced lo que queráis hacer, lo mejor que podáis hacer. Dice, y ha sido increíble ver cómo todo lo que queríamos hacer se ha ido haciendo y cómo ha quedado tan bien porque no estábamos limitados por un presupuesto, ¿sabes o qué? Mira, Saruman of Many Colors. ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Por cierto, quiero dejar vuestra mirada un segundo en el número 412 que hay en la carta Saruman de la derecha.
Pero solo tiene 3 colores. Bueno, many colors, ¿no? No dice all the colors, dice many colors. O sea, para matar esto tienes que pagar el war, que es descartar un encantamiento, un instantáneo o un conjuro. Y cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, cada oponente, muele 2 cartas. Y cuando una o más cartas son molidas de esta forma, exilias un encantamiento, instantáneo o conjuro que tenga igual o menor valor que el hechizo que tú has jugado de un... Espera. Cuando una o más cartas son molidas de esta forma, exilia el encantamiento instantáneo o conjuro objetivo de un cementerio de un oponente que tenga igual o menor valor de maná que esa carta. Qué locura es esto, tío. Copia esa carta, puedes jugar la copia sin pagar su coste. O sea, no termino de entender, hay tanta frase ahí. O sea, entiendo que puedes jugar un instant enchantment o sorcery de un cementerio con menor valor o igual que el hechizo que tú has jugado, que el segundo hechizo que tú has jugado. Entiendo que es eso, ¿eh? And so by adding colors to Saruman, right, it really reflects how, you know, his character evolves and how it develops. And then, of course, you know, in the gameplay, está muy guapo, ¿eh? You see, I mean, he just really... El chungo es el lugar de Sauron que te obliga... No, esa es una locura. Sacrificar criatura legendaria o artefacto legendario es una locura. Porque en un formato normal va a ser muy difícil. En Commander, obviamente, pues te obliga a sacrificarte tu comandante o cosas así. Pero mejor no jugar 2 spells si no hay lío. Será del que exilias. Pero es que no, es que lo que exilias es el encantamiento instantáneo conjuro de un cementerio para luego copiarlo. El 412 es el número de la colección, o sea, quiere decir que hay más de 400 cartas en la colección. Lo que pasa es que esta carta es la 223, no me veis el ratón, ¿no? Si os fijáis en la de la izquierda, la carta realmente es la carta 223. Lo que pasa es que luego, a partir del número no sé cuántos, que será 300 y algo, imagino, empiezan los showcase, que son la carta de en medio, que es la 328, y luego empiezan los bordes extendidos estos, los artes extendidos, que esta es la 412. O sea, si quisieras hacerte con todos los artes, igual tienes que juntar 1000 cartas o 700 cartas o algo así. ¿Creéis que el Saruman este de arte extendido encaja en un marco con otras cartas? Porque realmente podría ser, ¿no? El loto de Commander es la 702. He visto cartas que están por encima de 1000 en Commander Masters, ¿eh? Son versiones obviamente, pero... Yo tengo mis dudas de cómo voy a querer hacer esta colección, pero no sé si voy a ir a por las normales y las showcase, las normales y los artes extendidos, los showcase y los artes extendidos pero las normales no sé lo que voy a hacer, porque las showcase son las que más me gustan, que son las que tienen el marco este con el anillo y tal, pero las de artes extendidos son las que montan los frames, entonces realmente las de los artes extendidos son las que más me apetece juntar las escenas. Es verdad, pone Borderless Sin, es verdad, tienes razón, o sea que sí. Yo creo que por lo menos 2 o 3 cajas de sobres voy a abrir, de esta colección, para intentar juntar uno de todo, y lo que me sobre lo venderé y lo cambiaré por lo que me falte para completar, pero... So he's the way I like to think of the ring. Es increíble, tío, está guapísimo. How they are seen by the ring, how they can be tempted by the ring, how the ring can get to them. Yeah. Right, and how they can be like manipulated. Hazlo en directo. ¿El qué? ¿Abrir los sobres? Sí, claro, eso siempre lo hago. Gracias, Maraxur, grande. Por cierto, tenemos que hablar porque me faltan cositas para completar batallas y tal. Te diré a ver si tienes algunas.
became a Y así te lo pido a superstar ti. for Magic in these, like in this set. Like, Shut up and take my money, sí. La cantidad de material que se va a vender solo para guardarlo y especular. Bueno, pero eso empezará a funcionar a lo mejor dentro de X años, pero de momento... ¿La Presen es Commander o 1 versus 1? Que esto es una colección normal, porque todo el mundo piensa en Commander con el Señor de los Anillos. O sea, el Señor de los Anillos es una colección normal para Modern. Lo que pasa es que también se puede jugar en Commander, pero es una colección normal para Modern. Es como si hubieran sacado Modern Masters 3, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, en Commander pues obviamente a la gente le mola y se va a jugar y tal, pero la colección no es de Commander, es una colección normal. Uy, se me ha abierto mi propio stream aquí. Esto también va a Modern, sí. Sí, bueno, pero sacan decks de Commander, pero eso no quiere decir que la colección sea entera de Commander. Commander Masters es una colección entera de Commander, porque se llama Commander Masters, pero esta tiene 4 precots y luego es para Modern, pero no es como un set hecho para Modern. Ya lo sé, pero es una colección que es legal en Modern y que se puede jugar en Legacy, que se puede jugar en más formatos. Es que me hace gracia porque siempre se dice lo mismo, ¿no? Es que esto es para Commander, Técnicamente, la Nisa nueva que está rompiéndolo todo en Pioneer, en Modern y tal, era una carta de Commander, según decía la gente, y ahora de repente vale 50 pavos porque todo el mundo la quiere meter en el mazo de Modern, ¿sabes? Las cartas de iniciativa eran cartas de Commander hasta que de repente reventaron Legacy con las cartas de iniciativa, ¿sabes? Es que todo hay que probarlo y todo hay que jugarlo. Por cierto, qué cartaza esto también. Esta carta me parece que va a estar representada o en la de Saruman o en la de los Ents. Porque Merry hemos visto que estaba en la de la batalla de Minas Tirith. O sea que esta tiene pinta de que está en la otra, ¿no? Aunque bueno, el de detrás es Merry, creo. Están los dos aquí. Food was there basically from the beginning, right? Like this, second breakfast and those type of concepts are just so. ¿Cuál veis mejor? No sé decirte. Es que claro, para mí, y esto es opinión personal mía, ¿vale? O sea, esto es opinión mía. Los mazos de Commander del Señor de los Anillos, al igual que los mazos de Commander de Warhammer 40.000, para mí están hechos para jugarse entre ellos y están nivelados para jugarlos entre ellos. Yo, por ejemplo, me compré los 4 precons de Warhammer 40.000 y los tengo en una caja, los 4, y cuando quiero los saco y jugamos los 4 entre ellos, porque están balanceados y pensados para eso. Y para mí el Señor de los Anillos va a ser igual, voy a tener los 4 y los voy a dejar en una cajita los 4 y enfundados los 4 y se jugarán entre ellos. Que alguna vez a lo mejor digo, hey, voy a sacarme un Legolas y un Gimli y voy a jugar un macito de Commander con estas cartas, pues alguna vez seguramente, pero el de Necrones lo compré todo antes de que saliera. Es que yo siempre digo lo mismo, comprad en las tiendas decentes. Yo voy a Homelands y Homelands siempre tiene el precio de venta recomendado y Homelands me parece una tienda justa y razonable y que no engaña a nadie. Entonces siempre voy allí, hago mi reserva o voy la semana que sale y lo compro y tal. Y siempre no he tenido nunca ningún problema ni ningún producto. Igual que pasa con One Piece. Con One Piece todo el mundo, es que One Piece, es que te cobran no sé cuánto por una caja. Bueno, ¿dónde la compras? Yo voy a Homelands y me la cobran a lo que vale. O sea, yo creo que la cuestión es encontrar una tienda que sea una tienda guay y a la que te guste apoyar y tal y comprarlo ahí. Nos han enseñado ya varios pueblos arbóreos, ¿eh? Este que dice por 6, 5, 6, cuando él u otro Trifolk que entra al campo de batalla, hasta 2 criaturas ganan +2/+2 y arrollar. Ojito, ¿eh? Me voy a querer montar el mazo de pueblos arbóreos, ¿eh? Que te pilló fuera. Esta carta está guapa, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que supongo que sacarán pueblos arbóreos en más colores, ¿no? Porque de momento han enseñado 2 o 3 y todos eran verdes. Supongo que sacarán pueblos arbóreos en más colores. Pero todos estos Ents, te montas un mazo de Doran de pueblos arbóreos y le metes todos los Ents y seguramente van a ser fuertes ahí. Se atreverán a sacar una Ent femenino, ¿quieres decir? O una enana. A ver, técnicamente están sacando los mismos personajes, no están sacando personajes nuevos, que yo sepa. Entonces entiendo que no. It's a little challenging to do that. They're all pretty on the top end, right? There's not that
It's not a main archetype. It's a... Yeah, I mean, there's, I mean, as we're seeing, there's plenty of tree folk present, but, you know, I think you'd be hard pressed to say, oh, I'm going, you know. ¿Que estáis obsesionados? ¿Obsesionados con qué? Yo creo que es una pregunta lícita, saber si hay o no hay, no sé. Although if you do, it's awesome, right? I mean, you can do all sorts of things in Magic. All right, so now the next card I want to spend some time with the video talking about sort of a lot of the... O sea, a ver, todo está basado en personajes y lore del Señor de los Anillos y además han trabajado con gente del desarrollo de historias del Señor de los Anillos. Entonces entiendo que no van a inventarse personajes. ¿Cómo van a tener sexo? Que son arbolitos. Bueno, pero son arbolitos ficticios. Pueden tener... Quiero decir, son arbolitos con cara y barba. O sea, ¿por qué no van a tener pirira también? No sé. 2 manás instantáneo. Como costa adicional sacrifica una criatura, roba 2 cartas. Si la criatura sacrificada era legendaria, robas 3 cartas. Ojito, Hay mucho... And that's the end of that. And that's the end for Saruman. And I wish I needn't have seen it. But it's a good riddance. The destruction of Isengard. So, video, how did you balance those, you know, pick that sort of duality there? The books are a lot to cover, my friend, right? When we started with the scenes, we get... Que hablen sí, pero sexo no nos pasemos. The scene artists, because you're going to take, in this case, 9 cards. Con lo despacio que se movían los ends, imaginaos una escena romántica ahí de árboles. To pick from. Okay. You gave them like 15 or 12 or something, so you can. Tom Bombadil, sí, de hecho ya tiene carta. Fue la primera carta que enseñaron, Emilio. La primera carta que enseñaron. Es un comandante de 5 colores, tribal de sagas. Es tribal de sagas, está muy guapo, muy guapo. Yo creo que sí, yo creo que es Grima. Lo que entiendo es que es Grima y Saruman, ¿no? Entiendo que son Grima y Saruman los que salen en esta escena. Lo de Saruman lo asumo por el texto de ambientación, no por nada. Ahora os digo una cosa, me da la sensación de que hay mucho tema de legendarias, ¿no? Me da la sensación de que hay muchas legendarias, mucha interacción de igual que esta. Sacrifica si era legendaria, no sé qué si era legendaria, no sé qué si era legendaria. There's a difference. Alerta spoiler. Yeah, I think one of the awesome things is the artists for the scenes did, we're looking, we'll show it here. We're going through the cards, but ¿sabes si sale alguna carta de los 2 magos azules, Alatar y Palando? De momento que hayamos visto no, pero no lo sé. Tiene pinta de tener poco impacto en Modern, no lo sé. A ver, quiero decir, hemos visto que 15 cartas, 20 cartas de 300. Ahí, es verdad, hay tierras que entran giradas a menos que tengas una criatura legendaria, es verdad, eso también lo hemos visto. La primera vez que el anillo te tienda, la criatura se convierte en legendaria. No es que sea la primera vez, es que cada vez que el anillo te tienda, el anillo va ganando habilidades, ¿vale? Y luego tú eliges quién es tu portador del anillo. Entonces tu portador del anillo será legendario porque esa es la primera habilidad y luego tendrá otros extras. Entonces tú puedes ir cambiando quién es el portador del anillo y el supertipo de legendario se lo vas a ir otorgando al que sea tu portador en cada momento. Speaking of which, let's look to the skies in the scene in this next one. I think that I'm remembering this art correct. El remán blanco está bien, sí, es verdad. There we go, yeah, flying, haha, I was right. Dunlan Crepine, 3 manás, 1/1, flying, cuando entra al campo de batalla, amasa 2 orcos. Amasa no, enrola 2 orcos. So we haven't talked about amass orcs yet, Turian. You want to talk about the creation of that mechanic and how it fits in the set? Yeah, so amass... La verdad es que no sé si no le estoy prestando suficiente atención a lo que están hablando, pero la verdad es que se me hace muy pesado cuando hacen estas charlas de que están en el sofá los 3 y tal, se me hace muy pesado. Esta presentación me parece buena, sí. Y en draft incluso.
you know, thousands or tens of thousands of hundreds of thousands of, you know, this massive orc. O sea, no sé si tendríamos que estar haciéndole más caso a lo que dicen y tal, pero la verdad es que me estoy fijando más en el chat y en las cartas que ponen en pantalla que lo que están diciendo, porque no... 22,000 orc tokens. Like that's just, I mean, Si le doy el anillo a un subestimado tenaz, por decir un ejemplo, si bajo otro... No, porque no son legendarios los dos. Entiendo que no son legendarios los dos, entonces no aplica. So it really became about, oh, how do you capture the fact that this orc army is regrowing? Esto lo meten en la arena, sí, pero solamente para alquimia y para histórico. So one of the themes you'll see a lot when red and black is amass orcs. A ver, parece que están diciendo que la mecánica de enrolar orcos va a estar en el rojo y en el negro principalmente, porque serán los colores que estén asignados a las hordes de... a las huestes de Mordor, imagino. Triggers off of, then you get to make a 0/0 orc army, or in this case, you know, it becomes a 2/2, and then that'll grow over time, and so that's how sort of. Frodo es Rakdos, no. Frodo es... De momento Frodo se han enseñado varios, también te digo. Han enseñado un Frodo que es orzo, pero que es mono blanco con una habilidad orzo. Han enseñado un Frodo que es blanco-verde. Han enseñado un Frodo que es blanco-negro. El Frodo blanco-negro es el que va de comandante en el preco, que es partner con Sam, y uno es blanco-negro y el otro es blanco-verde. El Frodo blanco-verde es el que va en el showcase este que va con Bilbo y con la escena de Gandalf y tal. Y luego hay un Frodo que es el que va en la escena de la destrucción del anillo con Gollum saltando por el anillo y tal, que esa escena es... en esa escena Frodo creo que es blanco con una habilidad blanca-negra, creo. Yo ya os digo, tengo varios vídeos pensados con el Señor de los Anillos que voy a grabar en cuanto pueda meterle mi mano a las cajas del Señor de los Anillos. Voy a grabar varios vídeos y espero que os gusten porque le voy a meter cariño a esta colección. Tormenta de Saruman, por 6 encantamiento con War 3. Cuando lanzas tu segundo hechizo cada turno, cópialo, excepto que la copia no es legendaria. Puedes elegir nuevos targets para la copia. Claro, porque dice spell, o sea que puedes jugar una criatura como tu segundo hechizo y hacer un token de la criatura que has jugado, y encima esa copia no es legendaria. Ojo, esta carta me parece muy divertida, Esta carta me parece muy divertida. Y esta es la carta que va a la derecha de Saruman. El Saruman de arte extendido que hemos visto antes era la 412, esta es la 413. Esta va a la derecha. Y juraría que ahí arriba está Gandalf, ¿no? En lo alto de la torre. O me lo estoy inventando yo eso. Juraría que es Gandalf en la burbujita, ¿no? Porque cuesta solo 6. Bueno, ya, pero es que yo no hablo de cartas que vayan a estar rotas. Yo hablo de cartas divertidas. Estándar no. Este set tampoco es exclusivo de Commander. Este set vale para Alquimia, Histórico, Modern, Legacy, Commander y Vintage. De hecho es Saruman cuando hizo la tormenta que los bajó de la montaña. No, pero no puede ser, porque Saruman está aquí abajo. Saruman, si os fijáis en la ilustración de la derecha, el codo que se ve es el codo de la carta de Saruman, que va al lado en la ilustración. Entonces no puede estar ahí abajo y arriba también en la torre. En la foto de la izquierda sí, en la foto de la izquierda solo hay una persona, pero en la foto de la derecha Saruman está aquí abajo y no puede estar también arriba, ¿no? No tiene sentido que esté en los dos lados. Sellado puede estar muy divertido, sí. De hecho, quiero organizar alguna cosita con el sellado y el draft del Señor de los Anillos ahí en Homelands, así que a ver si hay suerte y podemos organizar cositas. Es una licencia artística, ¿no? Que esté 2 veces. Nah, yo creo que estas cartas para estándar no tendrían mucho sentido realmente. En la izquierda también es Gandalf. Ah, vale. Es que claro, a mí en la derecha me parece que Saruman es el que está abajo en la izquierda y arriba está Gandalf con el escudo. Pero la de la izquierda, como solamente se ve un personaje, he pensado que a lo mejor era Saruman. Porque solamente se ve un personaje. Our next card is certainly a powerful limited card feeding back into the amass mechanic.
El de abajo, no, el de abajo es 100% Saruman, porque hemos visto la ilustración de la otra carta y encaja el codo con el codo de ahí, o sea, es 100% Saruman. Además son la carta 412 y 413, o sea, que encaja perfecto. Es esa seguro. Power. So there's a lot of you can deal more than 2 damage with this, right? Oh yeah, for sure, right? I mean, if para estándar, ¿qué es lo que sale? De aquí nada. Para estándar sale ya lo siguiente en septiembre, que es Wilds of Eldraine. 4/4, then 4 Orcs will deal 4 damage. Right, and so that's a nice, esto que es por 4 conjuro, enrola 2 orcos. Cuando lo hagas, hace X puntos de daño a una criatura que controla un oponente donde X es el poder de tu ejército de orcos. Las ilustraciones son una pasada, tío. Yo creo que la ilustración esta que estamos viendo a la derecha va a estar también relacionada con la del asedio de Isengard, porque me da la sensación de que estoy viendo ahí a la derecha como unas ramas, ¿no? Igual me lo he inventado y es la mano de uno de los... No, es el arma de uno de los trasgos, creo. Es el arma de uno de los trasgos, no, me lo he inventado. Es que claro, como los mosaicos pueden ser de 3×6 y cosas así, a lo mejor hay cosas loquísimas y se enganchan todas. No, la mecánica de enrolar es distinta. Uno es un ejército zombie y el otro es un ejército orco. No van juntos. Last March of the Ends, 8 manás. Esta está en el showcase que os decía. Iba justo al lado de la otra, o sea que sí. Tiene pinta de que van a estar todas juntas, sí. Son todas de la misma escena, sí. A ver si ahora nos enseñan la escena completa. Pero bueno, este dice, este hechizo no puede ser contrarrestado, roba cartas igual a la mayor defensa entre las criaturas que controlas, entonces pon cualquier número de criaturas de tu mano. ¡Hola! Esta carta está loquísima para el mazo de pueblos arbóreos, Whenever we do new sets, like next sets that we do, like John Tedrick is invited because ya, entiendo lo de poner X contadores en un ejército, entiendo. Lo que pasa es que yo creo que son ejércitos distintos, porque uno es Zombie Army y el otro es Orc Army, entonces no son la misma ficha. Ya oigo la fantasía arbórea. Oh, these like massive tree folk have decided to mobilize against us, right? You know, estoy leyendo el texto de ambientación este de To Isengard with Doom We Come y he pensado, they're taking the hobbits to Isengard, God. March forward, and it really just, you know. Que sí, que entiendo vuestra historia de lo del ejército. No sé si al final... O sea, para eso habría que ver los facts de la colección y ver si lo diferencia o no lo diferencia. Pero la movida es esa que... que si te especifica solamente ejército, puede ser que sea uno y ya está. Pero claro, entonces, la ficha que pones... ¿Sabes? Creatures you happen to be putting out for free. Well, and I love the story that this can tell too. Just the hobbits to Isengard, You cast this and you draw 10 cards and you put a Luego la buscamos a ver si está en el Spotify, ¿vale? Tree folk are all ready to march on Isengard. Yeah. And to Isengard, God. Really cool. We're going to show some more cards in a moment that all relate to this scene, and I just think it's really cool how you can kind of build these moments through the set. Yeah. Or you can play with them and change things up here and there, but you could have someone playing a Saruman deck trying to defend Isengard and then the other Isengard, God. Es que cada vez que lo oigo. Claro, yo entiendo, sí, pero yo entiendo, Ryu, que tú tienes una carta que dice enrola zombie, ¿vale? Entonces pones un token de zombie ejército. Y luego, mira, ahí está la ilustración entera. Pues era toda entera, ¿eh? Es Saruman desde arriba, la tormenta, los cuervos, todo desde arriba. Luego tenemos a Pippin, Fangorn y el Nasty End. Y luego tenemos los orcos, el Last March y el otro End. Está muy guapo esto, ¿eh? Muy guapo. Es curioso también, os digo, que la de la derecha, el Nasty End, en la ilustración normal sale Grima cargándose a Saruman y en la ilustración de la escena salen dos orcos cayendo desde arriba, ¿no? Que es un poco en plan...
Vale, creo que lo que voy a hacer en la colección va a ser las normales y los showcase, para mí. Y luego las de arte extendido como estas, voy a pillarme los marcos, en plan voy a pillarme los frames enteros, las escenas, y me las voy a enmarcar para el estudio nuevo. Creo que eso es lo que voy a hacer. Mira. Es que claro, es que esto es una locura de arte, pero los marcos con el texto y tal te ensucian un poquito porque se llevan un montón de protagonismo de la imagen. El enrolar orco dice que la ficha a la que se pusiste a los contadores se convierte en orco. Entiendo que es poner contadores y convertir el ejército zombie que tenías en ejército zombie orco. Hostia, qué locura, ¿no? Es un poco confuso en mi opinión. Solo la imagen. Sí, mira, te vienes aquí, le das control C, imprime pantalla. No, pero yo no quiero el arte, yo quiero las cartas. Claro, es que para mí lo bonito son las cartas. O sea, para mí la gracia, con esto a lo mejor te puedes hacer un wallpaper, tal, pero para mí la gracia de esto es hacer el cuadro con las cartas. Si no tiene las cartas, para mí El Señor de los Anillos, pues sí, es una película y un libro que me gustan y tal, pero con las cartas es como una unión de dos cosas que me flipan, ¿sabes? It's very graphic. Not everything is at the same scale, but he did the rows. Mirad, ¿queréis saber un póster que tengo yo a medio hacer? He blended them very elegantly by putting swooshes and putting elements that like blend. Este halcón milenario enorme reversible, que es un puzzle de 1000 piezas, que cuando lo tenga terminado lo tengo que enmarcar para colgarlo también. Pues esto va a ser el primero que tengo pendiente de terminar para enmarcar aquí en el estudio. Lo que pasa es que o sea, eso no lo estoy haciendo todavía porque no me cabe ahora mismo en el estudio que tengo ahora, porque el estudio que tengo ahora es pequeñito y es temporal, pero cuando tenga mi estudio ya definitivo en mi casa, que será pues de aquí a un año y pico, casi 2 años, sí que podré hacerlo y ponerlo en la pared y tal. Star Wars vaya freak, sí. Me esperaba esa pregunta de alguien que está viendo un stream de Magic featuring El Señor de los Anillos, la verdad. De hecho, tengo también para enmarcar un cuadro que me compré en Barcelona en el GP del Cruel Ultimátum, que me lo firmó allí también el ilustrador, y ese lo voy a enmarcar con la carta del Cruel Ultimátum firmada. Un estudio así con 3 sofás para presentar un vídeo de YouTube. No, la idea es que sea un estudio en el que no me haga falta un croma, sino que pueda verse el estudio porque esté bien hecho y tal, no como aquí, que es un despropósito. Y tener un poquito más ambientada la cosa, pues con los cuadros de Magic, con, ¿sabes? Pues. Pero bueno, ya llegará eso. Igual para entonces ya no me ve nadie, ya no tengo canal, yo que sé, quién sabe. Esto llega a la arena, sí, pero solamente para sellado, draft, histórico y alquimia. En estándar y explorer no. Traición de Isengard. 3 manás conjuro, pon un instantáneo conjuro de tu cementerio encima de tu biblioteca y enrola 2 orcos. Vale, pues nada, salimos de dudas, lo había comentado ya alguien por el chat. Cuando tienes enrolar orcos y enrolar zombies, el token es el mismo, solo que se convierte en orco también y ya está. Ya os digo, lo único que a lo mejor me da un poco de pena es no hacer algún draft o algún sellado de esta colección en el arena. Eso sí que me da un poquito de pena. Pero como tengo previsto hacer bastante contenido de draft y de sellado del Señor de los Anillos en físico, creo que no va a ser un problema, ¿vale? O sea, el contenido os lo voy a dar igual, solo que en vez de en el arena os lo daré en físico, que me apetece más y me sirven más las cartas que no en el arena, que no la voy a jugar. Que sí, que estábamos hablando de que uno es zombie y el otro es orco, pero en este especifica, pon 2 contadores en un ejército que controlas, además es un orco. Entonces, si tú primero enrolas un zombie y luego enrolas un orco, lo que haces es ponerle contadores al zombie y el zombie es un zombie orco ejército.
O sea, porque te lo especifica aquí. Te dice, ponle 2 contadores, además es un orco. Esa es la movida, claro. Esa es la movida. Las comunes valen para Pauper, sí. Las comunes valen para Pauper, sí. Esa es otra. Habrá cartas que me las tendré que comprar varias veces para jugarlas en Pauper. Acabas de entrar a la arena y te salen 3 bans, pero solo has podido ver el Invoke. ¿Cuáles son los otros 2? El Kikijiki y el Reconer Van Booster. Yo es que los tokens de draft los voy a gastar para el Drain, cuando salga el Drain. So the next card kind of demonstrates one of my favorite things about the set, which is that we also got to be playful. Ya han dado las wildcards, sí, a mí me han dado 12 ya. They're not jokes, but they're lighthearted in the spirit of the work, and so let's take a En agosto, el día 7 de agosto, hay posibilidad de bans, pero no hay confirmado nada. Igual no se banea nada. Long List of the Ends. Un mana verde por una saga con 6 episodios. Y dice, él apunta un tipo de criatura que no se ha apuntado mientras Long List of the Ends. O sea, para esta carta, cuando lanzas tu próximo hechizo de criatura de un tipo que esté en este turno, o sea, de uno de esos tipos este turno, esa criatura entra al campo de batalla con un contador +1/+1 adicional. O sea, con esto lo juegas en turno 1 y vas a estar durante 6 turnos nombrando un tipo de criatura, y ese tipo de criatura que hayas nombrado entrará con un contador +1/+1 adicional. Lo llamaría prospecto. Pero mola porque es una sola habilidad para 6 contadores y está ahí. Es como el capítulo 2 de Kumano 6 veces, sí, pero es para los tipos de criatura que hayas nombrado. Entonces, claro, tienes que ir nombrando el tipo de criatura que vaya interesándote cada vez. Está muy guapa esta carta en realidad, Y te va a tocar ponerle un papelito con todos los tipos escritos. Claro, tienes que nombrar tipos distintos, porque si nombrases el mismo, entiendo que entraría con 2 contadores, 3 contadores, 4 contadores. Entonces, claro, si tú eliges, por ejemplo, zombie, vampiro y calamar, cuando juegas un metamorfo que tiene todos los tipos, entra con 3 contadores. No, porque no se acumulan. O sea, el turno que entra, eliges uno. El siguiente turno eliges otro, claro. O sea, realmente jugarla en el turno 1 no tiene mucho sentido, porque el turno 1 no vas a poder jugar nada después. Y dice este turno, entonces no va a tener mucho sentido. Hugh de Endwood. 5 manás, conjuro, sacrifica cualquier número de tierras, revela las X primeras cartas, donde X es el número de tierras sacrificadas, elige cualquier número de artefactos y o tierras que hayas revelado, pon todas las cartas que no sean tierra de esta forma en el campo de batalla, entonces pon todas las tierras puestas de esta forma en el campo de batalla giradas. Pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. No entiendo el objetivo de esta carta, Turno 1 tóptero. O sea, tú te sacrificas, vamos a ponerle 5 tierras, ¿vale? 5 tierras, revelas las 5 primeras y puedes poner en juego a lo mejor 2 artefactos y 3 tierras, con el mejor de los casos, que hayas encontrado 5 cartas y las 5 sean buenas, porque claro, te puede salir un conjuro y no poner nada. Tierras vas a perder seguro, a menos que el mazo solo lleve tierras vas a perder seguro por el camino, claro. Es un poco raro esto, Es un poco raro esto. Claro, la movida es esa, que saques algún artefacto que gane la partida o algo así. Claro, pero ¿cómo te sacrificas 20 o 30 tierras? O sea, para eso tienes que haber aguantado muchísimo en la partida, ¿no?
And of course, Quick Beam's text at the bottom. I came and called the trees by their long names, but they did not hear Fury. answer. 2 manás. Pone un contador +1/+1 a una criatura que controlas si su fuerza es de 4 o más. Entonces esa criatura gana +1/+1 hasta el final del turno y lucha contra otra criatura. O sea, +1/+1 y luchar, pero si el bicho tenía 4 de poder o más, contador, luego +1/+1 y luego luchan. No está mal este truco, no está mal este truco. Yeah, so I mean, first off, I mean, you've been reading a number of pieces of the flavor. Poner fichas de tierra. Shout out to the creative and editing teams for, you know, really just digging into the novels. Claro, solo miras 5 cartas y si las 5 cartas hay un conjuro o 2, has perdido 2 tierras por el camino, no sé, no lo veo, la verdad. Truco sorcery, bueno, a ver, digo truco porque es un removal, pero técnicamente no es un removal, por eso le digo truco, no por otra cosa. To Middle Earth Enterprises as well, they help us a lot with that. Yeah, great partnership. Yeah, totally awesome to work with. In terms of the gameplay here, once again, I mean, much like the 4A card we saw earlier, Ents Fury, it's a limited. Sí, es el típico hechizo de luchar, pero te da un contador y luego un +1/+1 adicional. Que viene a ser como un +2/+2 y luchar, que no está mal. Sorry, if the creature's power is 4 greater. Could be a tree folk. Yep. It could be a tree folk. But then also you get to fight a creature, and so you know, it's green removal essentially with a little bit of a lasting bonus potentially. And the art, an Ent wrestling a troll. That's how it has to be. Just beautiful. That's how it has to be. Right. That's a real fight. That's a real. I want to see that happen. Yeah. All right, before we get to looking at the box toppers, I made a stray Ha dicho box toppers en plural, Ya, la verdad es que están soltando una turra que no veas. And so I felt I had to follow up. And so our next preview card, nothing to do with Ents or Isengard, but you know what? If you want Bill the Pony at the destruction of Isengard, Bill the Pony can be there. Right. Bill the Pony white fits perfectly into Saruman's colors. Bill the Pony could work for. ¿Quieres meter a Bill el Pony en la batalla de Isengard? Pues lo metes, ¿no? En plan, qué más da, ¿no? If you want, you bring Bill the Pony secretly. Por cierto, me acabo de dar cuenta de los artes de los cuadros que tienen detrás. Entiendo que esos son las tierras legendarias, que va a salir una tierra legendaria de cada color, ¿no? Bla 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 bla, Moisés. Bill el Pony, 4 manás por un 1/4 caballo. Cuando entra al campo de batalla creas 2 tokens de comida, sacrificas un token de comida. Hasta el final del turno, la criatura objetivo que controlas asigna daño con su defensa en lugar de su poder. Rather than its power. It actually works really well with the tree folk. Ojo, funciona bien con los trifolds, Igual Bill el Pony debería de estar. En la batalla de Isengard, Es la carta número 3 de la colección esta. Ojalá Bill rompiendo Modern. Bill el Pony rompiendo Modern. Pay attention to the pans that Bill has hanging off his burden. They're gonna show up they show up in several cards, a little Easter egg, you know. So it's just like a little cool. Qué abuso cargar así al Pony. Some stuff for fans to find. Como en los Simpsons, ¿eran los Simpsons? Cuando acaban bajándose los dos del caballo. O no, no eran los Simpsons, ¿no? Esto era algo que te decían en filosofía. Lo de que si van 2 personas y ninguno se va subido al caballo, son tontos porque no están aprovechando el caballo. Si va subido el hijo, es mal hijo porque debería dejar subir al padre. Si va subido el padre, es mal padre porque debería dejar subido a su hijo. Y si van subidos los dos, es que no tienen corazón porque el caballo está sufriendo por llevarlos a los dos, ¿no? Eso creo que era algo que te decían en clase de filosofía. What are the box toppers? How can you get them? Yeah, so the name of the box toppers it's the Realms and Relics, right? And that really hits on the fact that we took a look at iconic lands in Magic and iconic artifacts in Magic. And then we matched them up. Vale, estos son las cartas que vimos, los seriales y etcétera. Entiendo que es a eso a lo que se refieren. Vale, esto es lo que sí que va a salir caro. Yo esto sí que no lo voy a añadir en mi colección seguro, porque no me gusta el foil y tiene pinta de que van a ser foil. One of the realms and relics in traditional foil. And in addition, in the collector boosters, you can also get them in non-foil. Vale, no foil. In
Very few collector boosters, but they are also in a surge foil in the collector booster itself. So if you O sea, hay foil, surge foil o algo así y no foil. Si hay no foil, a lo mejor me lo pienso. Pero en teoría son las Eriales, Cavern of Souls, estas cartas así tochas que van a salir reeditadas. They got to go on some of these because a lot of the main set is focused on the events of the novel and there's some Los box toppers son siempre foil. Bueno, a ver, lo bueno es que el box topper lo puedes vender si siempre es foil y comprarte uno normal que sea más barato, ¿no? Esto puede salir solo en collector o sobre el draft normal. Si es lo que estamos hablando, lo de los box toppers, pueden salir como box topper en las cajas y luego en los collectors, en los sobres de collectors. No han perdido aquí una buena oportunidad de sacar más batallas. Igual han sacado más batallas y no lo sabemos. No lo sé. O igual luego hacen un secret lair de batallas. También podría ser, ¿no? Un secret lair de batallas. Y que sean las batallas de siempre. La batalla de Gobakhan y que le cambian el nombre y ponen asedio de Isengard, por ejemplo, ¿no? The first one, we're going to continue with our theme for the day, which is not Build a Pony, but is Ents and Isengard. So here is Fangorn Forest, also known as... Mira, Yavimaya reeditada como Fangorn Forest. So this is a take on Yavimaya, turns everything into a forest. Esta está muy guapa, Todas las cartas empiezan a salir ahora. El día de salida es el día 22 de junio. Y las presentaciones el 16. O sea que a partir de hoy empiezan los spoilers. Si es la misma carta pero le cambian el nombre. No, porque si te fijas, Matthews, esta se llama Fangorn Forest, pero abajo pone Yavimaya Cradle of Growth. Para que sepas que es la misma carta, aunque le cambien el nombre por estética, la carta es la misma, entonces no se puede. Esta se juega gratis. Hombre, claro, si es una tierra, mamón. Si es una tierra, claro que se juega gratis. Sí, el Great Hens también han dicho que los box toppers iban a ser artefactos y tierras míticas o históricas. Entonces pues vamos a tener el Erial, vamos a tener el pone ahí en grande Legendary Land. Vamos a tener el Wasteland, vamos a tener la Cavern of Souls, vamos a tener bueno, no me acuerdo ahora de todos, pero el Great Hens también era uno de ellos, sí. Talk about Soul Ring, talk about anything that you could plausibly see it overlaid on Lord of the Rings from the very earliest conversation before we even thought we had like solidly we're gonna do this set. We're already voy a hacer un vistazo rápido into the set. Yeah, I mean, really, I think to like just in the early vision design, it was one of the things that said like, oh hey, what are our cards in Magic that we could bring into the Lord of the Rings universe just as is, and that's what Realms and Relics really represents. No se sabe todavía cuál es el total de cartas que lleva el set. I think this is the last of the theme, but we're going to actually see Isengard, Saruman's fortress. So this is a version of Boseiju. Ah, mira, esto es Boseiju, pero esta es la Boseiju que hace incontrarrestables los hechizos. Y va a ser Isengard. Ojito, they're taking the hobbits to Isengard. God. Esta también va a formar parte de un marco con dibujos y tal, Tiene toda la pinta. Esta tiene pinta de que también va a formar parte de un marco, ¿no? De un cuadrito con varias. Aunque bueno, no tendría por qué, porque esto se supone que es un box topper, no tendría por qué. And I love too, once again, I mean, you can see here with the variants, like, oh, this is another view of Isengard, right? With a new perspective. God. En el arena el 20. Our next one is a new version of Cloudstone Curio, here cast as Elisar. Cloudstone Curio. Esta también necesitaba reprints, que estaba carita. Elisar the Elfstone.
There's more to this stone. It has kind of a long history, but that's the short version. Esta es una Peyland dura. No, esa es el Boseiju es una carta que es bastante cara porque solo había salido una o dos veces, creo. De hecho, una me parece. Y hace incontrarrestable cualquier hechizo pagando 2 vidas. Entonces, claro, te puedes jugar yo qué sé, te puedes jugar cualquier locura de coste 8 o 10 o lo que sea y hacerlo incontrarrestable con eso y es muy top. So just watch out, another one of those things that you want fans to follow an object and a character. It's just there's so many names. Mira, estoy leyendo por aquí que la colección tendrá 281 cartas regulares, es decir, 281 cartas de set normal. Luego incluye versiones random, versiones premium random de todas las cartas. The deep cut, the deep connection of like, oh, you know, mentioning Galadriel and I believe Arwen has a connection as well. No va a haber cartas de Planeswalker, dicen por aquí. And then seeing that once again throughout the art, because you know, as sort of a brooch, a pin, you can write, you can. Oh, there it is. It's part of the entire. It's very rich lore. Yeah. Very rich. So we wanted to do it honor as best we could, put as much as we could in the card set. Yeah. Speaking of very rich lore. This is a look kind of Esta edición no es jugable en estándar. Las presentaciones el 16. ¡El Ozolito! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este Ozolito, tío! Those two folks there, that is actually Isildur and Anarion. So Isildur, of course, is the one who cut the One Ring from Sauron's finger and kind of set all of this stuff in motion. And these are their pillars, but of course cast as the Ozolith. So, ni Planeswalker ni batallas. Está confirmado lo de las batallas, ¿no? How deep? Do you get deeper than this? Do you think, Mike? I mean, I mean, as we were talking about, there are a lot of cards in the set. There's a lot of different expressions of the Lord of the Rings. So we definitely did need to go pretty deep, and I think that's awesome, right? Because it's like when you're bringing a book to life, right, and just showing these creative representations of the characters, or in this case, the realms and the relics. It's just like it gives you a moment to pause and focus on, like, oh, where was that in the book? Oh, I want to go and learn more about each one of these locations. Mi cartera me está mirando con cara de no, por favor. A mí me pasa, te entiendo. Saldrán en español. No sé si eso está confirmado, pero diría que sí, Diría que sí. Diría que sí porque me suena haber visto alguna imagen en español, del producto sellado. Right. I mean, we often call it the Godzilla treatment because the Godzilla cards we did. Estoy mirando hacia el lado todo el rato porque estoy buscando lo de los idiomas, estoy buscando fechas, estoy buscando ese tipo de cosas, ¿vale? Los mazos de Commander sí, pero la colección no. Técnicamente Saruman, Sauron y Gandalf podrían ser Planeswalkers. Ya, pero no viajan entre planos, ¿no? Gandalf, sí, bueno, pero Gandalf han salido como 4 o 5 Gandalfs, Ha salido Gandalf el blanco, Gandalf el amigo de la comunidad o de la comarca, Gandalf el gris. Han salido varios Gandalfs. Esta carta también necesitaba reprint, los Rings of Bright Earth. Cuando activas una habilidad, si no es una habilidad de maná, pagas 2 y la copias. Esto con los Planeswalkers va muy bien. Han pasado del plano de los dioses a la tierra. Bueno, pero eso no es un viaje entre universos, ¿no? Digamos. Harán versiones para Alchemy, sí. Tiene pinta de que algunas de las cartas se van a modificar en Alchemia y otras saldrán igual que están. Soul Ring arts, right? And so you can see, like, oh, here it is, the elven representation. But here you get to see all 3 of the elven rings in a single illustration. So really comes together well. Yeah. All right, this next one and a video of the art on this next one's amazing. So this is a new version of Shadow Spear, but it's the Morgul knife. So this is a weapon used by the Witch King to do, among other things, stab Frodo. So, which I
think that's what we're getting here is a Yes. Hostia, el Shadow Spear, me acabo de comprar una, tío. Great art by Campbell White. Me acabo de comprar una esta semana, que no tenía ninguna. Really shiny Morgul in the Knife. set. O sea, esto es cuando están hiriendo a Frodo. Esta también estaría guapo que estuviera dentro de un showcase, la verdad. Me imagino que no, pero estaría guapo que sí. It just incredible work by him. You now have the skill in healing to the way match the such wound evil starts going weapons. into the chin. You can see it in the jaw and everything. Yeah. It just really says, well, this is gonna hurt for a few years, right? Yeah. That would right. That's an old war injury. Well, right, and to me, it really just captures that, you know, the good versus evil. Yep. Ese artefacto solo funciona con habilidades activadas, cierto, más no disparadas. El artefacto de antes, el de los anillos, sí, es cuando activas. Es cuando activas. El dibujo de Aragorn es una pasada. Pero es que todo el arte, o sea, todo el arte que hemos visto de la colección es una pasada. Pero ¿sabéis por qué? Porque lo han comentado antes. No había límite de presupuesto. O sea, les dijeron, haced lo mejor que se os ocurra. No hay budget. Y claro, cuando no hay presupuesto, cuando te dicen gasta lo que tengas que gastar, pues pasan estas cosas, que la colección es una locura. La colección es una auténtica locura. O sea, no me quiero ni imaginar cuánto se habrán gastado en licencias, cuánto se habrán gastado en artistas y tal, pero es una locura y se nota. Mira, el Deserted Temple. Este... Ah, vale, este es el que endereza tierras. No es la que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en una que da protección contra artefactos, creo que era. Que hubo una época que fue muy fuerte esa carta, porque desequipabas el Battle School. Y eso era una época que se jugaba muchísimo. A ver si pone algo de lo del tema de los idiomas, no pone nada, la verdad. Once again, a pretty nice pairing of what's going on in the story and the mechanic. I think this was commissioned by Matt Cavada, right? Yeah. He had a great vision for this cycle. Oh, yeah. A lo mejor lo podemos preguntar en el chat, pero... Bringing all of the realms and relics to life and saying like, hey, how can we do that is, you know, it's pretty epic because we look at them as a group, right? Like we knew when we set out, hey, we're gonna... Ahora también te digo una cosa, los box toppers es un poco fail que de repente en un box topper te salga una Cavern of Souls que vale un dineral, o te salga un Erial que vale un dineral, y de repente en otro box topper te salga un Deserted Temple de estos que seguramente pues no valdrá mucho. Ah, es verdad, claro, si han anunciado que el anillo único solo sale en los sobres en inglés es porque tiene que haber sobres en otros idiomas, claro, es verdad. Es verdad. Lo que no sé si habrá collectors en todos los idiomas, porque hay veces que hacen sobres normales en todos los idiomas, pero el collector solo lo hacen en inglés. Pero, claro, tiene pinta, claro, si dijeron eso tiene que haber más idiomas. Bojuka Bog, claro, esto es otra carta que si te toca, el arte es muy chulo, pero si en tu box topper en vez de un Erial o en vez de una Cavern of Soul o en vez de un Great Henge te sale un Bojuka Bog que vale 20 céntimos, pues... ¿Cuesta 20 pavos el Deserted Temple? Joder, pero ¿y por qué? Si eso no lo juega ni Peter, ¿no? Hostia, es verdad, 11. Ah, porque solo existe de Odisea, ¿no? Entonces, 11 euros pone en Scryfall. Bueno, pero ahora sí, la Bojuka Bog vale 0,90. Si te sale de box topper una carta que vale 0,90, por mucho que esta carta tenga el arte exclusivo de Señor de los Anillos, tal, tiene que ser un poco fail, la verdad. El verdadero anillo único va a salir en USA casualmente. A ver, eso también depende, Kiva, es un poco... O sea, es fácil decir, sí, seguro que sale en Star City Games, pero también es verdad que cuántas cajas se venden en USA y cuántas cajas se venden fuera, ¿no? O sea, la probabilidad solo por volumen de venta, la probabilidad ya va a ser más alta siempre en Estados Unidos que en cualquier otro sitio. Ah, mira, el Homeward Path, qué guay. And so each player gains control of all creatures they own. Yeah, well, and that's what you'd expect, right? You're at your home inn, as it were, like a gathering place, right? You know, starting a new journey. It's just like, yeah, you'll go to the Green Dragon Inn, and you know, it's just another way of like, oh, bringing the story, bringing the books to life. Que el anillo no se encuentre nunca. A ver, técnicamente podría no salir, podría quedarse en una caja que nunca se abra, porque habrá mucha gente que mantenga las cajas cerradas. También es verdad
También es verdad que no, en el mazo de un chaval sin fundar no va a acabar porque salen sobres collectors que van a valer 50 pavos mínimos o sobres. Entonces no creo que vaya a salirle a un chaval que se vaya a gastar 50 pavos en un sobre. Y he dicho 50, pero a lo mejor son 30, ¿vale? Pero seguramente van a ser caros, van a ser 30 o 50 pavos el sobre. Entonces eso no le va a salir a un chavalito que no sabe jugar, porque nadie se gasta 50 pavos en un sobre si no es porque sabe lo que está comprando. 25 de salida cada collector, ¿no? Pero la movida... Uy, Minamo, qué guapa Minamo. Minamo también necesitaba un reprintillo, ¿eh? Qué bonita, tío, qué bonita. Qué bonita, tío. Yeah, a beautiful illustration, and it really just. Buah, me he quedado como pillado por la ilustración, ¿eh? Bonita, bonita es. You know, the gameplay connection here, it's a little bit like, okay, they're kings and the prince and whatnot. So there's powerful, important people. Eso es lo que os decía. Sí que es verdad que habrá mucha gente que se deje material cerrado sin abrir. Y eso sí que puede pasar, que el anillo único acabe en una caja de collectors que nunca se abra. También os digo, cuanto más tiempo pase hasta que salga el anillo, más cajas se van a vender. Porque la gente quiere abrirse el anillo. Entonces, claro, si el primer día ya sale alguien diciendo, ah, mira, nos ha salido el anillo único, tal, la gente dejará de comprar collectors. No dejará de comprar collectors, pero comprarán muchas menos. Entonces, claro, a Wizards tampoco le interesa que el anillo salga la primera semana, por ejemplo. Yo creo que lo que voy a hacer con esta colección es pillar 2 o 3 cajas. Alguna para draftear con amigos, alguna para abrir y hacer unboxing y tal, 2-3 cajas, y luego lo que me sobre lo pondré en el market e intentaré comprar las que me falten. Mira, por ejemplo, Ancient Tomb, esta sí que es una carta cara. O sea, Ancient Tomb ahora mismo no sé lo que vale, pero Ancient Tomb ahora mismo son 56 pavos la más barata. 56 euros la más barata. Esta versión, además, que lleva la Balance Tomb, seguramente también será cara. Será más cara incluso. Claro, hemos visto ya como que 6, 8 box toppers distintos. ¿Cuántos habrá? A lo mejor 12. 20. Nah, el negocio de esta colección ya está hecho simplemente por ser la colección que es. O sea, esta carta, si no hubieran hecho lo del anillo único, esta colección ya iba a vender más que ninguna de la historia, casi con toda seguridad. El anillo único probablemente va a hacer que venda más todavía, pero esta colección yo creo que iba a ser... Los box topper viene uno dentro de cada caja, que yo sepa. Es un sobre que viene dentro de la caja. La valla box te la da el tendero cuando compras la caja y el box topper viene dentro, si no me equivoco. Gimli's like swearing on his axe. Yeah, the camera's on one side, then the camera's on the other, and now we see Balance too. Yeah, right. You get the full perspective of both. That moment, yeah. Yep. All right, that is all the cards we have to show today. That was a lot of cards. It was a lot of cards. Yeah. It was a lot of cards. It was. No es lo mismo el box topper que el valla box, no. Are starting now. They've started. It's happening. We're doing this for the next a little over a week and a half. No, porque normalmente el valla box es una carta en concreto y las box toppers son varias a que te salga alguna de ellas. I wanted to give you an opportunity. We'll have an article up with some information on this earlier, but we're also going to be doing a holiday release as well, correct? Yes, coming out in November. We're doing a holiday. Van a sacar un bundle en noviembre también para fiestas, por si acaso, ¿sabes? And so I have an article going up on Daily MTG. No, la colección es una locura. La colección es una locura. Y si hay cosas como lo de los personajes como Aragorn que nos convencen, yo os recomiendo que os leáis el artículo que publicaron ayer, o esta mañana, creo que fue ayer, sobre por qué han hecho lo que han hecho con algunos de los personajes, y creo que lo deberíais entender cuando lo leáis. Those are in sort of the top left of the screen. Super cool. O sea, pero son distintos. There's going to be alternate art treatments and some new art you can see here. No, pero no me hagáis esto, tío. No me hagáis esto, tío.
art, and so there's more Brothers Hildebrandt. O sea, hay 4 bundles diferentes más el bundle normal. They've done magic art in the past as well, and so it was just an awesome O sea, van a sacar la colección en verano, la colección en verano, con sus collectors, su Jumpstart, su esto, su lo otro, y en invierno van a sacar otros collectors distintos, otro Jumpstart distinto, otros 4 bundles distintos. Por Dios, paren ya. Claro, pero es que los bundles te viene el marco, o sea, te viene la estampa esta de las 6 escenas, te viene el frame hecho con las 6 imágenes y un portafotos para que lo ponga, o sea, te viene ya con el... Se ve ahí abajo en la ilustración, te viene ya con el frame para que los enmarques. No, son cartas distintas. Si os fijáis, cada uno de los bundles tiene distintas imágenes. Cada uno tiene una imagen de Galadriel, el otro tiene una de Gandalf, otro tiene una de Aragorn y otro tiene una del Rey Brujo. Y entiendo que los sobres traerán cartas distintas y entiendo que también el Jumpstart traerá cartas distintas, claro. With those scene boxes, they come with art cards, so you're going to get cards and the art cards as well. Yeah, so super awesome. And then, of course, we know that the Lord of the Rings is just a great time to be reconnecting with friends who love. Ahora también te digo una cosa, el display este que viene con los bundles tampoco me parece gran cosa, porque parece el típico calendario de oficina este que es así un triangulito. And so there's another release of Jumpstart coming out to sort of refresh and give. Sí, los collectors son edición especial, lo ponen en el borde, o sea que entiendo que traerán cosas diferentes también. Básicamente, ¿qué caja merece la pena comprar? No tengo ni idea, Emilio, sinceramente. No tengo ni idea, porque hay tantas que no tengo ni idea. Yo supongo que por colección pillaré las de sobres de edición. Las de sobre de edición, porque los de edición vienen con más posibilidades de raras. O sea, las de set son para jugar draft, entonces pillaré una de set, perdón, las de draft son para jugar draft, entonces pillaré una de draft para jugar draft y luego pillaré una o dos de set, que serán las de unboxing, que son las que tienen más posibilidad de abrir más raras, más showcase y cosas así, y luego las collector que se las compre quien quiera porque son carísimas y a quien le salga el anillo único pues que le salga, pero yo seguramente no voy a comprar collectors porque van a valer un dineral y no a mí no me gusta el foil, entonces todo lo que abra en esas cajas va a ser para ponerlo en el market, no tiene ningún sentido abrirlas. So I hope you felt the same way about at least 1 or 10 cards that we showed off today. The Lord of the Rings Tales of Middle-earth previews are ongoing through next week. If you want details on anything, I recommend you head to dailymtg.com where there's a bunch of articles showing off a bunch of stuff and explaining a bunch of stuff in detail, including some by Mike himself. So thank you for tuning in, pues nada. And we will see you next week. Hoy se saltan el question and answers. Yo pensaba que iban a hacer preguntas y respuestas, pero hoy se lo han saltado directamente. Pues mucha información hemos tenido, Mucha información hemos tenido. A ver, para mí, la cuestión es la siguiente, ¿vale? Os lo dejo caer un poquito, aunque me gustaría hablar más de esto en detalle cuando llegue el momento, pero yo voy a estar haciendo... ¿Dónde está el artículo que has mencionado que hablaban de lo de Aragorn? Yo lo he visto en Twitter esta mañana que lo estaban compartiendo algunos creadores de contenido de Estados Unidos, pero está en la web de Wizards. Lo que pasa es que está solo en inglés, me parece. Pero básicamente hablan de trasfondo y de con quién han trabajado a la hora de diseñar los personajes y de que no se ha diseñado todo por parte de Wizards. O sea, toda la colección ha sido un diseño entre Wizards y el equipo de Lord of the Rings. O sea, no ha sido en plan Wizards dice voy a pasarme por la piedra al Señor de los Anillos y hacer lo que me dé la gana, sino que ha sido un trabajo conjunto. Entonces, no se puede decir la peña, no, han hecho lo que les da la gana, han sacado a este personaje porque así venden más, porque tal, y como está pasando eso, la gente, lo que han hecho ha sido redactar un artículo en el que lo explican y hablan un poco del proceso de diseño de la colección, de personajes y demás, y lo razonan todo y demás. A ver, os cuento un poquito lo que yo tengo en la cabeza para hacer en las próximas semanas / meses, ¿vale? Con esta colección.
Voy a ir a las presentaciones seguramente porque creo que tengo disponible ese fin de semana para ir a jugar presentaciones. Me imagino que haré algo de contenido de las presentaciones. Seguramente jugaré la presentación normal y la presentación de 2 cabezas porque eso tiene pinta de que va a ser divertido también. La jugaré en Homelands. Luego, mi idea es hacer un vídeo de 8 personas drafteando El Señor de los Anillos y hacerlo lo más tematizado posible que pueda del Señor de los Anillos, es decir, con banda sonora, tal, no sé qué, etcétera, dentro de lo que me permita el copyright, obviamente, que va a ser nada. Y luego voy a hacer también una serie de vídeos con la colección, con cómo coleccionarlo, cómo lo voy a coleccionar yo, enseñando la colección que vaya consiguiendo, etcétera, etcétera. Y voy a hacer también un vídeo con un producto de Ultimate Guard que ha salido y que va a salir ahora a la venta dentro de poco, que va perfecto para coleccionar esto. Y también os enseñaré eso, pero no os lo puedo enseñar todavía porque no ha salido aún. Y luego voy a hacer también vídeos de Cube Draft temático del Señor de los Anillos y voy a hacer vídeos de Commander temático del Señor de los Anillos. Entonces va a haber un montón de contenido en el canal de esta colección porque estoy súper hyped con todo esto y la mayoría de mis amigos también lo están, entonces voy a poder hacer de todo con ellos para subir vídeos y para hacer contenido. Ahora que lo pienso, el Ancient Tome es jugable en Modern. No, porque el Ancient Tome es un box topper. Los box topper no cuentan como parte de la colección. O al menos yo lo entiendo así. Yavimaya sale en los mazos de Commander. Eso lo han llegado a decir, no me he enterado yo de eso. Pero bueno, yo creo que hasta aquí la parte de preview de Señores Anillos. Nos vamos a Magic Arena, vamos a seguir hablando obviamente de todo esto, pero creo que ha estado bien, ¿no? Llevamos ya un ratito, casi 2 horas hablando del tema.